Claro, profe. ¿Alguien sabe si la persona que se acaba de inscribir, en fin, tuvo manera de enterarse que iba a ser por Zoom? No, profe, ni idea. ¿Nadie sabe quién es esa persona? No, la verdad. Bueno, a ver si al rato manda más mensajes y podemos orientarlo. Supongo que aprovechando que no está esa persona, ¿recuerdan lo que les platiqué ayer acerca de los esclavos? Podrían considerarlo. Mientras terminan de entrar los demás, vayan pensando si sería conveniente que un túnel de viento fuera un ducto de sección constante. ¿Cómo dijo, profe? Mientras vayan tratando de pensar si sería conveniente que un túnel de viento sea un simple ducto con una sección transversal constante, como un simple tubo extruido, por así decirlo. ¿Será oportuno comenzar, a Mauri, o esperamos un poquillo más? Pues somos 18, profe, no sé si ya quieren empezar. Bueno, de hecho no he checado la última actualización en el SAIS, pero empezamos y a ver si alguien más aparece. Les mandé una foto de un dibujo bastante mal hecho y son las partes básicas de los túneles de viento. La parte que tiene el número 1 se llama contracción. ¿Para qué se imaginan que sirva la contracción? De hecho, no es como fácil de adivinar así a puro ojo, pero cumple básicamente 3 funciones. La primera es dar un perfil de velocidades constante. La segunda es disminuir la turbulencia. Y la tercera limitar el tamaño de la capa límite. ¿Qué es lo que se necesita para que esta contracción sea exitosa? Lo más importante tiene que ver con la relación de áreas. Estamos hablando del área transversal de la contracción comparada con el área transversal de la sección de pruebas. Entonces, lo recomendable es que esa relación o proporción de áreas sea empezando en 9:1.
de suerte tal que el tamaño de la contracción tiene que ser monstruoso. ¿De acuerdo? Todos los túneles de viento van a tener finalmente en alguna parte básicamente estas piezas o básicamente esta geometría. En esencia va a ser una especie de tubo Venturi, un túnel de viento. Adicionalmente, la relación a la proporción de áreas entre la contracción y la sección de pruebas, algo que se puede mencionar en la contracción es lo siguiente. La contracción, o mejor dicho, la relación de áreas se puede dar únicamente variando las dimensiones de la contracción en un solo eje o en un solo plano en todo caso, o puede en simultáneo variarse en varios planos o en varias dimensiones a la vez. A ver si estos dibujos son razonablemente entendibles. En este caso, esto representa nada más la variación en una sola dimensión. Es decir, nada más aquí vamos a considerar que esto mide exactamente igual que esto. Sin embargo, de todos modos se podría generar esa proporción de áreas. En este otro caso, en este dibujo que está todavía más feo que el anterior, estamos variando en simultáneo en este eje y en este otro eje. Entonces, esto es mucho mayor que esto. Y de la misma forma, esto mucho mayor que esto otro. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería una variación bidimensional y esto una variación tridimensional. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta al respecto. ¿Cuál es la ventaja de uno y de otro? Ok. Es una buena pregunta, pero no hay una respuesta, ¿cómo te diré? La respuesta posible tiene dos opciones, o es demasiado complicada o es demasiado fácil. Entonces, obviamente es muchísimo más complicado hacer una variación tridimensional. No sé si les tocó ver cuando Fausto estaba trabajando en el túnel blanco en el proceso de modificación del túnel blanco, del túnel de succión blanco en la escuela. Bueno, inicialmente el ingeniero Correa y posteriormente Fausto, pero hacer esa contracción fue una cosa verdaderamente de locos. Son procesos muy complicados. Obviamente también depende de los materiales a los que tengas acceso y a los procesos de fabricación y al presupuesto. Entonces, si tienes mucho presupuesto, pues no importa la complejidad de la fabricación, simplemente lo pagas y que alguien más se haga bolas, ¿no? Lo mandas a hacer. Si tú lo tienes que hacer, hacerlo tridimensionalmente puede ser casi una pesadilla. Pero esto va a depender también del espacio disponible. A lo mejor estás limitado en una de las dimensiones y entonces toda tu variación, vamos, tu contracción tiene que ser bidimensional. ¿Me explico? Entonces, bueno, depende de un montón de factores, pero básicamente tridimensional es mucho más difícil y más costoso de hacer. Pero para ciertas necesidades de espacio puede ser la única que te funcione. O la bidimensional, dadas otras ciertas limitantes de espacio, puede ser la única que funcione. Creo que eso sería la respuesta. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, el punto número 2 en el dibujo inicial que les mandé. Sería la sección de pruebas. ¿Qué se puede decir respecto a la sección de pruebas? Bueno, la sección de pruebas transversalmente puede generar diferentes figuras geométricas. Puede ser cuadrada, puede ser rectangular, puede ser
fin, circular, octogonal, de un montón de formas posibles, dependiendo de las necesidades. Entonces, por ejemplo, a lo mejor para hacer pruebas en modelos de edificios, nos conviene una sección rectangular, pero básicamente vertical. A lo mejor para probar aviones puede ser rectangular, pero básicamente horizontal. ¿Qué inconvenientes van a presentar estas secciones de prueba? Digamos, básicamente cuadradas o básicamente rectangulares. ¿Qué se les ocurre que podría tener de inconveniente? Bueno, existe la posibilidad de que la forma en la que se acopla la capa límite de la pared con el piso o con el techo en estas zonas podría generar algún tipo de irregularidades, por así decirlo. Sin embargo, no son del todo comunes secciones cuadradas o rectangulares, sino más bien octogonales, produciendo algún tipo de chaflán. Y esto a su vez nos va a ayudar para compensar o solucionar un problema relativamente frecuente en los túneles que se llama flotación horizontal y que vamos a ver en alguna clase posterior. Entonces, por ejemplo, el túnel de presión que tenemos en la escuela, el TE44, no es rigurosamente una sección cuadrada de 18 por 18 pulgadas, sino que tiene chaflanes, pero adicionalmente, a lo largo de todo el ducto de la sección de pruebas, los chaflanes no miden exactamente lo mismo. Hay una variación en el tamaño de los chaflanes, que es precisamente para compensar esta cosa que les digo, que se llama flotación horizontal. ¿Creen ustedes que las secciones circulares, bueno, de hecho, pueden ser circulares o pueden ser también en forma elíptica? ¿Las secciones básicamente elípticas o circulares serán mejores necesariamente? ¿Qué opinan? Pues el momento de no tener los ángulos tan marcados, podríamos tener Ajá. una mejor eh, ¿cómo se dice? Distribución Más o de la capa límite que suceda alrededor en las paredes y que no podría ser. genere Ahora, torbellinos en las esquinas. correcto. Básicamente sí, pero imagínense que nuevamente con métodos artesanales tienen que producir algo así. Imagínense qué nivel de pesadilla sería eso. Y por otro lado, operativamente, cuando tienes que colocar un modelo, te conviene tener algún tipo de referencia estable y confiable. Y las referencias más estables y más confiables son las paredes planas. Entonces, bueno, paredes, piso y techo planos. Nunca me ha tocado trabajar en una sección circular, pero debe ser complicado el proceso de colocar modelos. Yo creo que podría ser operativamente incómodo, por así decirlo. Pero bueno, estas quizás son frivolidades, ¿no? La chamba en túnel normalmente es incómoda, pero al mismo tiempo es divertida. No sé si hay alguna pregunta. Ok. El punto número 3 en el dibujo se llama
Adaptador. ¿Por qué se imaginan que se llame adaptador? ¿Qué es lo que estaríamos adaptando? El ventilador. Otra vez, por favor, se escuchó entrecortado. Sí, el ventilador. Adapta el ventilador al túnel, Excelente, así es. No necesariamente es la única opción de ventilador, pero en este dibujo, pues, la forma en la que el ventilador sería lo más eficiente sería cuando las puntas de las palas casi estén rozando las paredes del túnel. Eso nos obligaría, para hacerlo más eficiente, a que esa zona cercana al ventilador fuera una sección circular. Entonces, seguramente estamos haciendo una adaptación de una sección circular a una sección quizás cuadrada o rectangular o con cualquier otra geometría en la sección de pruebas. ¿De acuerdo? Y bueno, el punto número 4 es el conjunto del motor-ventilador. El ventilador puede ser axial, centrífugo, el motor puede ser eléctrico, puede ser gasolina, puede ser de vapor, puede ser de la forma que ustedes quieran. Y el punto número 5, bueno, nada más por no dejar. El punto número 5 se llama difusor. El punto número 5, este difusor, este difusor nos va a servir para incrementar la presión estática a la salida y eso de alguna forma nos mejora la eficiencia energética de todo el túnel. Ahora, lo que les comentaba hace ratito, ¿tendrá algún tipo de ventaja hacer un túnel que sea un vil tubo de sección constante? ¿Qué opinan? ¿O la ventaja sería únicamente en cuanto al costo y la facilidad de construcción? Perdón, dijo del difusor que era para incrementar ¿qué, perdón? A ver, no te escuché. Otra vez, por favor. Para el difusor era para incrementar ¿qué, perdón, profesor? La presión estática. El Gracias. difusor incrementa la presión estática y mejora la eficiencia energética de todo el túnel. Entonces, bueno, no sé si alguna vez han visto una cosa que se llama sonotubo, que es básicamente un tubote de cartón monstruoso que sirve para colar columnas en edificios. Entonces, de repente los venden en Home Depot y en lugares así. ¿Creen que sea prudente con un sonotubo nada más ponerle un ventilador y un motor y pretender que eso sea un túnel de viento? ¿Qué opinan? Suena como tentador, ¿no? Pero lo más seguro es que lo que estaríamos ahorrando en la construcción del túnel sería un túnel básicamente muy ineficiente, con una calidad de flujo muy chafa. Y seguramente lo que ahorramos de dinero en la construcción tendríamos que gastarlo en pura electricidad si es que nuestro motor es eléctrico. Para compensar, digamos, la falta de eficiencia, necesitaríamos gastar más dinero en energía en la operación del túnel. ¿Qué les parece? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta de esto. Ah, ok, hay un comentario que se me olvidó.
tanto en el punto 3 como en el punto 5, es decir, en el adaptador y en el difusor, una de las cosas que hay que cuidar es lo siguiente. El ángulo de divergencia debe ser menor a 7.5 grados. En caso contrario, es posible que tengamos desprendimiento de flujo en algunas zonas o peor aún, desprendimiento intermitente, es decir, en un instante el flujo está adherido y en el siguiente se desprende y en el siguiente en el instante posterior se vuelve a adherir, etcétera. Y eso generaría un montón de perturbaciones en todo el flujo, en todos los resultados de los experimentos. Entonces, se limita más o menos a 7.5 grados de divergencia. ¿De acuerdo? Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Cómo podríamos corregir el flujo que genera pues, la hélice en sí? Nada más por girar. ¿A qué te refieres con flujo? Tú estás planteando el efecto de la hélice sobre el flujo, ¿cierto? Sí. Y la pregunta es, ¿cómo podemos saber si ese efecto no nos está perturbando, por así decirlo, la calidad de flujo en la sección de pruebas? Sí, exacto. Ok. En el túnel blanco, durante mucho tiempo hemos tenido ese tipo de perturbaciones. Es un túnel de succión, pero adelante de cada una de las hélices, lo que ha intentado hacer el flujo es rotar de esta forma hacia la hélice. Entonces, una de las primeras cosas que se hizo fue darle más distancia entre la hélice y la sección de pruebas. Colocar ductos adicionales para simplemente para aislar o para darle más distancia entre la hélice y el final de la sección de pruebas. Y adicionalmente se colocaron, dado que el presupuesto siempre fue limitado, se colocaron tubos de PVC, como una especie de panal de tubos de PVC, para quitarle rotación al flujo. Pero a cambio de esa mejoría en la uniformidad direccional, perdimos velocidad. Entonces, bueno, haz de cuenta que diseñas un túnel de viento y quieres saber si tu ventilador está generando algún tipo de rotación en el flujo. Lo más fácil sería con hilo, incluso si no tienes presupuesto, con hilo del que encuentres y con diurex, hacer una especie de, como de raqueta de hilo dentro de la sección de pruebas y en cada intersección horizontal y vertical de esta malla de hilos colocar otro pedazo de hilo. Y entonces eso marcaría de manera muy precisa la tendencia a rotar del flujo o incluso, ¿cómo te diré? Algún tipo de falta de uniformidad a lo largo del tiempo, no solo espacialmente, sino a lo largo del tiempo. A lo mejor los hilos estarían como pulsando, por así decirlo. Ahora verán. El túnel blanco de la escuela, la última modificación que se hizo no resultó demasiado buena. Finalmente, el difusor que se había construido era necesario colocarlo en algún lugar para protegerlo, pero la modificación, es decir, colocarlo arriba del túnel, viendo hacia arriba, no necesariamente era mala en sí, sino que el codo que pasa de la vertical a la horizontal
fue demasiado estrecho. Entonces tenemos ahí precisamente perturbaciones, sobre todo a lo largo del tiempo. El flujo se volvió bastante chafa. Pero no ha sido la peor versión del túnel blanco. En algunos momentos de la historia ha estado todavía peor el flujo. Claro que eso no es mucho consuelo. Profe, ¿y se puede corregir? Si tuviéramos dinero, sí. Si tuviéramos dinero, y también hay una serie de cosas políticas embarradas ahí. Por ejemplo, ¿cuál era la solución para instalar la contracción? Bueno, el problema que teníamos de inicio es que, déjame dibujarlo rápido. De cuenta que esto es el túnel de viento. Inicia aquí, pero no tiene contracción inicialmente y descarga hacia acá, hacia donde está el 727. Pero la contracción que se hizo era demasiado grande. Entonces hubiera chocado con el piso en esta parte de aquí. Entonces la solución hubiera sido tener más presupuesto para levantar todo el túnel y que la contracción cupiera adecuadamente. Pero, ¿qué dificultades había? Una de ellas es que la escuela es una zona federal y entonces hay un patronato de obras del Politécnico que se encarga de ese tipo de cosas. Hay una serie ahí de cosas enredadas que explican, por ejemplo, por qué la cafetería tenía que calentar todo con electricidad y no con gas, porque si fuera con gas, entonces esa obra ya la tendría que haber hecho el patronato de obras del Politécnico. En este caso hubiera sido algo similar. Levantar todo el túnel no solo era una cuestión de presupuesto, sino de este tipo de detalles legales. Adicionalmente, una de las vigas que sostiene la puerta del laboratorio hubiera quedado atravesada en el flujo, en la contracción, pues. Y entonces lo de menos sería tumbar esto a martillazos, pero entonces incurre en una especie de delito. Entonces, incluso tirar esto y modificar el tipo de entrada de forma permanente, lo hubiera tenido que hacer el patronato de obras del Politécnico. El Inge Rafa proponía colocar así la contracción y escarbar aquí, hacer una especie de cuneta, pero era el mismo asunto. Nuevamente, no puede simplemente escarbar en territorio federal, aunque haya una justificación técnica. ¿Qué les parece? Entonces se podría, pero pues están todos esos enredos involucrados. ¿Cómo ven? Terrible. Es bastante frustrante. Y es bastante ridículo, es tragicómico, de hecho. Deme un segundo, al parecer escribió el joven este que se acaba de inscribir. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario. Gracias por mandarle la información a Mauri. Sí se puede solucionar. Y de hecho, ahora verán, se pueden hacer muchas cosas para mejorar la calidad del flujo.
¿A qué me refiero con calidad de flujo? Eso como a ustedes, ¿a qué les suena o qué creen que implica? ¿Qué será la calidad del flujo? Puede ser un flujo constante sin turbulencias. Ok, eso es interesante. ¿La turbulencia es mala? Tal vez depende de qué se quiera estudiar. No necesariamente es mala, porque tiene más energía, Depende ¿no? de lo que se quiera estudiar. Efectivamente, el flujo turbulento tiene más energía. Y entonces, en alguna clase posterior vamos a hablar de eso, de algunos trucos que tienen que ver con turbulencia. Digamos que de entrada la turbulencia no necesariamente es buena, pero si no tienes opción, lo que puedes hacer para ciertas cosas es incrementar la turbulencia. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el caso de edificios, quiero decir, para simular edificios, una de las cosas que se tienen que hacer de alguna forma, pero controlada, pues, o prudente, es incrementar la turbulencia, porque el viento atmosférico ambiental es inherentemente turbulento. En otros casos, más bien vale la pena limitar la turbulencia, pero si tienes un flujo descontrolado, o sea, un flujo ya turbulento, pero de manera caótica o de manera macuarra, por así decirlo, y luego le pones más turbulencia, va a ser un absoluto caos. Entonces, bueno, la calidad de flujo sí tiene que ver con la uniformidad, básicamente. ¿Uniformidad de qué cosa? Uniformidad de velocidad, de presión dinámica, eventualmente de temperatura, y sobre todo la uniformidad direccional. Pero si decides meterle más turbulencia al flujo, esa turbulencia debe ser también, en la medida de lo posible, lo más uniforme que se pueda. No solo es que en una zona tengas mucha turbulencia y en otra zona del flujo no tengas nada. ¿Me explico? Entonces, calidad de flujo es básicamente uniformidad. Insisto, de velocidad, de presión dinámica, eventualmente de temperatura y sobre todo uniformidad direccional. Pero además esto debe funcionar no solo espacialmente, sino a lo largo del tiempo. ¿Cómo ven? Entonces, lamentablemente, ahorita la calidad de flujo en el túnel blanco con esa modificación que se hizo es bastante mala. ¿Qué tan mala es? Las veces que hemos metido modelos con tomas de presión estática de los alumnos de quinto semestre, en algunas partes del modelo en donde lo lógico era que las presiones fueran positivas, salen negativas y al revés. No digo que en todas las partes, quiero decir, no digo que siempre, pero se ha presentado ese tipo de errores de manera consistente. ¿Qué les parece? Pero bueno, se puede corregir y esperemos que algún día se corrija. Pero pues mientras se hará lo que se pueda. Déjame ver si tengo algún video. Alguna vez algunos voluntarios se metieron a viento, le echamos viento pues con voluntarios adentro y se metieron únicamente a filmar el comportamiento de unos hilos que habíamos colocado precisamente para averiguar la calidad del flujo. Aunque he de decir que los voluntarios se metieron al túnel, digamos, aceptaron meterse porque querían ver qué se sentía. Ahora, ¿qué pasó? ¿Hay algún índice para medir la calidad del flujo? Sí, y vamos a ver algunas cosas parecidas. Estos índices, por así decirlo, varían para el tipo de experimento que quieres hacer. No necesariamente va a ser el mismo índice
para probar un auto o para probar un avión o para probar un edificio. Entonces, cada cosa va a tener ciertos índices, como los llamas, o ciertos indicadores de si tu prueba es correcta o no. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida de lo posible, los mencionaremos y diremos qué cosas se pueden hacer, qué cosas no deberían hacerse y qué cosas, a pesar de que no deberían hacerse, a veces se hacen porque no hay opción. ¿De acuerdo? Ahora, no sé si conocen este libro. No me acuerdo cuál es el otro autor, Pope, Wright, y en fin, hay varios autores. ¿Sí lo conocen? No. Es un libro excepcionalmente bonito. Si lo pueden localizar en internet y descargar o algo, aunque sea pedacitos, se queda uno muerto de envidia por las características de los túneles y demás. Y además por la belleza inherente de los modelos de túneles de viento. Pero bueno, un día que no tenga nada mejor que hacer, traten de localizar el libro y vayan leyendo pedacitos aquí y allá dentro del libro y yo creo que les va a gustar mucho. Hay otro libro, como en los años 50 o 60, un libro francés. Ay, diablos. Creo que es así, pero no recuerdo en dónde van los acentos y además qué tipo de acentos son. Y el autor tiene un nombre parecido a esto. Igual no recuerdo la ortografía, algunas cosas, algunas letras son dobles, pero no recuerdo si la T también es doble, o si solo la F, o si nada más la T, pero la F no. Aerodynamique experimentale de Pierre Buffet. Aunque este libro no es tan atractivo como el de Pope. Ok, se puede descargar ahí. Excelente, Jonathan, gracias. Maravilloso, muy bien. Excelente. Ahora, no sé si hay algún comentario adicional. Ok, muy bien. Vamos a hablar de clasificación de túneles de viento. ¿Cómo los clasificarían ustedes? ¿Qué propondrían para clasificarlos? Ah, wow, excelente. Wow, qué eficientes, muy bien. ¿Cómo los clasificarían?
qué propondrían para clasificar a los túneles de viento? ¿Qué opciones de clasificación tenemos? La velocidad del flujo, profe, en su interior. Excelente. Más que la velocidad como tal. ¿Cómo empujamos o jalamos el viento? ¿Qué pasó, perdón? También lo podemos clasificar de cómo empujamos o jalamos el viento. Excelente, muy bien. Vamos primero con el régimen de flujo, que no es exactamente la velocidad, pero es algo parecido. ¿Qué opciones se imaginan que tengamos en cuanto al régimen de flujo? ¿Que sea abierto o cerrado? ¿Te estás refiriendo a la sección de pruebas o al circuito? La sección de prueba. Ok, también ahorita discutimos eso. Les voy a dar una pista, más o menos a un número de Mach de 3. Se genera tanto calor que que el duraluminio ya se empieza a derretir. Entonces, a un Mach de 3, el duraluminio ya nomás no es una opción para fabricar aviones. Pero entonces, ¿de cuánto será el régimen? Bueno, más bien el número de Mach, el límite máximo del número de Mach de algo que haya fabricado el hombre. Como de 27, ¿no? 25. En alguna literatura aparece 25, en otra aparece incluso 30. Pero bueno, digamos que 25 es una velocidad endemoniada, como se podrán imaginar. Ahorita discutimos cada uno de ellos. Vamos a poner 30. Y vamos a considerar esto. Insisto, no son fronteras tajantes, no es algo definitivo, pero es algo que aparece de manera muy consistente en la literatura. Entonces, tenemos estas opciones de túneles de viento, pero estos son más bien regímenes de flujo. ¿Habrá realmente túneles de viento que alcancen el flujo hipersónico? ¿Qué opinan? ¿Existirá algo así? No creo, pero está el CFD posiblemente. ¿El CFD? Ok. Perdón que me ría, es solo que no confío en el CFD. Pero sí, uno podría pensar que esto es algo hipotético, ¿no?
Sin embargo, efectivamente sí existen túneles de viento hipersónicos. ¿Pero qué sucede? Bueno, no sé si todos, pero al menos de alguno sobre el que leí, estaba fabricado en cemento. Los túneles de viento hipersónicos funcionan en régimen hipersónico solo durante fracciones de segundo. No recuerdo si a nivel de centésimas o de milésimas de segundo, y creo que los chinos acaban de hacer uno que, por decir algo, si los túneles actuales alcanzan, por decir algo, 9 milésimas, acaban de hacer uno los chinos que alcanza casi el doble de eso, pero también en milésimas de segundo. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con este túnel de viento hecho de cemento? Si durara el flujo en hipersónico más de centésimas o de milésimas de segundo, incluso el cemento se derrite. ¿Qué les parece? ¿Por qué hay una diferencia? ¿Por qué están catalogados los regímenes de flujo de esta forma? ¿Por qué no simplemente es ir como más rápido y ya, y el flujo se comporta básicamente igual? ¿O si hay diferencias en la física involucrada en el comportamiento del flujo? ¿Qué opinan? Hay diferencias por las ondas de choque. Excelente. Hay diferencias por ondas de choque. En el caso del régimen transónico, tenemos zonas mezcladas de subsónico y de supersónico. Así muy a grosso modo es lo que pasa, pero además tiene el inconveniente de que es un régimen muy inestable. Tiene un montón de fluctuaciones. Quizás matemáticamente y además experimentalmente de todos estos regímenes de flujo, quizás el transónico es el más caótico, el más difícil, el más, en fin, el más loco, en pocas palabras. En el supersónico, de hecho, es probable o es muy seguro que también tengamos regiones subsónicas, pero en fin, es mucho más dócil el flujo. Resulta que atrás de las ondas de choque, sobre todo, atrás de ello, el flujo se vuelve a ser subsónico. Y gracias a eso pueden funcionar los motores, porque finalmente localmente el motor está lidiando con flujo subsónico. ¿Qué pasa con el flujo hipersónico? ¿Qué diferencia habrá de hipersónico a subsónico? Aparte, obviamente, del número de Mach, pero en la física involucrada. ¿Qué se les ocurre? Bueno, en régimen hipersónico se presenta ya una disociación química de las moléculas del aire. Es decir, el aire, entre otras cosas, se ioniza. ¿Recuerdan la película esa de Apolo 13? ¿La vieron? Una de Tom Hanks. ¿No? Bueno, sí, profe. Ok. En alguna parte de la película, ya cuando finalmente entra a la atmósfera, la cápsula, hay una cosa que llaman algo así como ventana de radio o una cosa por el estilo, que es un cierto lapso de unos 2 o 3 minutos en los cuales no pueden establecer comunicación mediante radio con la cápsula. Y eso se debe a que al ingresar a un Mach de 25 o lo que haya sido, el aire alrededor de la cápsula se convierte en iones y entonces estos iones, esta cubierta de iones, evita la comunicación por radio. Entonces hay que esperar un ratito para que se disuelva eso, se disperse más bien,
y ya se puedan comunicar mediante radio. ¿Qué les parece? Ahora, nada más como una anécdota que en lo personal se me hace muy simpática. Respecto al régimen supersónico, ¿sí conocen este avión? Sí, profe. ¿Sí lo conocen? Ok. Vuela o volaba, porque ya no es operativo, a una velocidad ligeramente mayor a Mach 3, un avión de reconocimiento. Resulta que cuando lo fabricaron, más o menos en los años 60, era en plena Guerra Fría, y entonces decidieron hacerlo de titanio. Es un avión americano, pero los gringos no tenían titanio, y los rusos sí. Entonces la CIA inventó una empresa europea fantasma para comprar titanio ruso y fabricar el avión para espiar a los rusos. ¿Qué les parece? Es como una broma buenísima, se me hace. Maravillosa jugada. Maravillosa jugada, ni más ni menos. Y posteriormente los rusos hicieron un avión que tuviera la capacidad de interceptar al Blackbird, pero extrañamente lo hicieron con acero inoxidable. El MiG-25 lo hicieron con acero inoxidable los rusos. ¿Qué les parece? Es una locura, ¿no? Ahora, como un dato curioso adicional del SR-71, cuando despega, tiene un poquito de combustible. ¿Por qué? Porque todas las tuberías no sellan bien y entonces está tirando combustible. Sin embargo, una vez que alcanza la altitud y la velocidad de crucero, se calienta tanto que entonces se expanden las tuberías y sellan correctamente y ya no hay fugas de combustible. Entonces despega, se abastece de combustible en el aire, alcanza la velocidad de altitud de crucero y entonces ya no hay fuga de combustible por la expansión térmica. ¿Qué les parece? Es loquísimo, ¿no? Sí. Bueno. Pues fue todo un rato diseñarlo, ¿no? Así un rato diseñarlo, pero nada más así como datos curiosos. No sé si alguna vez se han preguntado por qué no se diseñan y se fabrican aviones en México. Supongo que todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? Sí. Y no sé si alguien en la escuela les haya dicho patrañas acerca de los tratados de Bucareli. ¿Les ha pasado? Sí, profe, creo que sí, por ahí alguien nos dijo algo así. Ok, no sé quién haya sido quien te dijo, pero si lo vuelves a ver, escupen en la cara de mi parte. Como que es una payasada ahí, una especie de leyenda urbana, de la cual mucha gente se ha agarrado para justificar. Es mucho más fácil decir que hay un tratado internacional y que los gringos no nos dejan hacer aviones. Es mucho más cómodo decir eso que decir que no hacemos aviones porque no sabemos cómo hacerlos, ¿no? Pero bueno, el medio del asunto es esto. Para diseñar cualquier avión se requieren un montón, pero literalmente un montón de horas hombre de ingeniería para diseñarlo. No recuerdo ahorita los datos, si quieren luego los busco con calma, pero más o menos en 1943 para diseñar el P-51, el Mustang. Fueron más o menos
450,000 horas, hombre. Y los aviones posteriores, por ejemplo, el F-86 y cosas de esas, tuvieron incrementos en este número de horas, hombre. Entonces, creo que en el F-86, en sus últimas versiones, eran como 1,500,000 horas, hombre, de ingeniería para diseñarlo. ¿Qué les parece? Obviamente, no solo es alcanzar las 450,000 o el 1,500,000 de horas, hombre, de ingeniería, sino organizarse. Imagínense la logística y la organización que requiere para alcanzar ese número de horas, hombre, de ingeniería. ¿Qué les parece? Perdón. Una disculpa. Deme un segundo. Listo, ok. Entonces, imagínense si todas las personas que hay en la escuela realmente supieran de ingeniería. De todos modos, para contar las 450,000 horas de ingeniería, está complicado, ¿no? Pero bueno, efectivamente todos los aviones pues requieren un montón de trabajo de diseño y de pruebas y de cosas. Ok, déjame ver qué más. Bueno, otra clasificación de los túneles de viento. Por el tipo de circuito. Por el tipo de circuito, los túneles pueden ser abiertos o cerrados. Un túnel abierto es como lo que les presenté, toma aire de la atmósfera y vuelve a descargar en la atmósfera. Pero un túnel de viento con circuito cerrado es algo así. Circuito cerrado, circuito abierto. ¿Qué ventajas tendrá cada uno de ellos? Bueno, desde luego la ventaja del circuito abierto es que el costo inicial de adquisición es mucho más bajo que el circuito cerrado. Sin embargo, para la misma potencia del motor, el circuito cerrado nos va a dar más velocidad o para la misma velocidad nos va a bajar los costos de operación del circuito cerrado. Sin embargo, hay algunos detalles en el circuito cerrado. Lo que vimos hace rato, como las partes de un túnel de viento, son solo las partes más básicas, pero a veces los túneles tienen un montón de equipos o de cosas como para quitar la humedad y evitar que haya condensación dentro del túnel, o filtros, un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, si hacemos una visualización con humo en un túnel de circuito cerrado, después de un rato, todo el volumen de aire que estamos involucrando va a estar lleno de humo y entonces ya no se va a ver tampoco absolutamente nada. Ya no se van a ver las líneas de corriente, etcétera. ¿De acuerdo? No sé si hay algún comentario al respecto.
¿Todo bien hasta aquí? Otra clasificación. Por el tipo de sección de pruebas y nuevamente puede ser abierta o cerrada. Algo así. Sin embargo, la sección de pruebas abierta genuinamente estará abierta, por ejemplo, hacia la atmósfera por todos lados. ¿Qué opinan? Bueno, no sería conveniente eso porque entonces estaríamos sujetos a fluctuaciones del viento ambiental y lluvia y cosas de esas. Entonces, se llama sección de pruebas abierta, pero normalmente está de todos modos encasillada en un edificio bastante grande o en una zona bastante grande. No sé cómo se llame en español, pero en inglés y finalmente derivado del latín, esa parte que lo protege se llama plenum. ¿Cuál será mejor, cerrada o abierta? ¿Qué opinan? Básicamente lo que sucede va a ser lo siguiente. Para la sección de prueba cerrada necesitamos hacer ciertas correcciones matemáticas para ciertos fenómenos que se van a presentar. Por ejemplo, para compensar el efecto de la capa límite sobre las paredes, sobre el techo y sobre el piso. Normalmente estas correcciones y algunas otras que es necesario efectuar en una sección de prueba cerrada, las correcciones tendrían un sentido opuesto al que presentarían en una sección de pruebas abierta. Pero en una sección de prueba cerrada, numéricamente tienen una magnitud mayor las correcciones que en la sección de pruebas abierta. Aunque existe la ventaja de que están como más estudiadas las correcciones para las secciones cerradas que para las abiertas. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad no es que una sea claramente superior a otra. Desde luego, en una sección de pruebas abierta tenemos un acceso mucho más cómodo y mucho más inmediato y rápido hacia el modelo y hacia la misma sección. Por ejemplo, para colocar algún tipo de sensor y demás, o para instrumentar, es mucho más cómodo trabajar en una sección de pruebas abierta que en una cerrada. ¿De acuerdo? Pero no hay una ventaja como definitiva. Ahora, es posible combinar el tipo de sección de pruebas con el tipo de circuito. Entonces puedes tener un circuito cerrado con sección cerrada, o circuito cerrado con sección abierta, o circuito abierto con sección cerrada, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Y nos falta otro detalle, otra clasificación. Le vamos a poner, aunque no es exactamente sentido del flujo, y en ese sentido, más bien en esta clasificación le vamos a poner túnel de presión o succión, presión o succión.
¿Qué es lo que nos va a definir esto? Bueno, en un túnel de presión, el flujo va a pasar primero a través del ventilador y después a través de la sección de pruebas. En un túnel de succión va a ser al revés. Pasa primero a través de la sección de pruebas y después a través del ventilador. Nuevamente, no hay una superioridad definitiva en cuanto a la calidad de flujo que otorga esto. No sé si sepan, pero el túnel blanco en el diseño original estaba basado en un túnel de viento del Politécnico de Madrid. Un túnel de succión en el Politécnico de Madrid, pero después de un rato los españoles decidieron a su túnel hacerlo mejor de presión. ¿Por qué? No tengo la menor idea. El caso es que, bueno, no necesariamente hay una superioridad definitiva en ninguna de estos tipos de túnel. Adicionalmente, a este asunto de si pasa primero a través de la sección o a través del ventilador para definir esto, hay una cosa que es bastante extraña al respecto. Y tiene que ver con el uso o con el manejo del tubo pitot en un túnel de viento de presión comparado con uno de succión. Sé que suena bastante extraño, pero imagínense esto. En un túnel de viento de presión, la lectura de la presión estática del tubo pitot va a ser cercana a cero y la lectura de presión total del tubo pitot va a tener un valor, una magnitud grande y un signo positivo. En el caso, por ejemplo, si ese mismo tubo pitot lo quitamos de este túnel y ahora lo colocamos en un túnel de succión, ahora la presión total va a tener un valor muy cercano a cero y la presión estática va a tener una magnitud grande, pero de signo negativo. Ahora, a final de cuentas, de todos modos, en el caso de ambos túneles, nos va a dar una presión dinámica con signo positivo. ¿Qué les parece? Es bastante caprichoso el asunto. ¿Y se sabe por qué pasa eso, profesor? A profundidad no. Lo que sería mi respuesta sería que así diseñó Dios las leyes de la física. Finalmente todo es consistente, insisto, el mismo tubo pitot funciona en ambos. Quizás lo interesante sería averiguar, ¿cómo te diré? Haz de cuenta que estás trabajando en un túnel de viento de este tipo, un túnel de circuito abierto, pero de succión. Si colocas el tubo pitot afuera del túnel de viento, por decir algo, aquí donde está esa raya roja, en esta zona el tubo pitot va a actuar como si estuviera en un túnel de presión, pero conforme lo vas acercando o lo vas metiendo al túnel, en algún punto va a ocurrir ese cambio en el signo y en las magnitudes de las presiones total y estática del tubo. Entonces quizás sería interesante tratar de localizar justo esa frontera donde ocurre ese cambio y ver más o menos qué demonios pasa ahí. En algún punto, mientras más adentro esté el tubo pitot, ahora la presión total va a ser la que valga casi cero y la estática la que tenga una magnitud muy grande. ¿Qué les parece? Buena parte de esto, de la chamba, de la aerodinámica experimental, tiene que ver mucho con el morbo. Como hacer experimentos por puro morbo y como para ver qué demonios pasa. ¿Qué les parece? Divertido, ¿no? Es muy divertido, es muy, muy divertido.
es casi de vandalismo puro, por así decirlo. Entonces, si son muy morbosos, es muy probable que sean buenos ingenieros de túnel. Pero bueno, dejamos la clase hasta aquí y continuamos mañana, supongo. ¿Sale? Muchísimas gracias por su atención. Gracias, profe. Nos vemos, Nos profe. estamos viendo. No, Amaury. profe, nos Muchas vemos. gracias, Amaury. Que esté bien. Buenas tardes. Hasta Hasta luego, luego. profe.